La Porciúncula, 1 o 2 de agosto. El significado de la indulgencia. Cuando uno se dirige hacia Asís desde el sur, lo primero con lo que se encuentra en la planicie que se extiende delante de la ciudad es con la majestuosa Basílica Santa María degli Angeli de los siglos XVI y XVII, con su fachada clasicista del siglo XIX. Para ser franco, esa iglesia me deja frío. Es casi imposible sentir la simpleza y humildad de San Francisco en esa construcción colocada allí con gesto grandilocuente. Pero lo que buscamos lo encontramos después en el centro de la basílica, una capilla medieval en la que los antiguos frescos narran la historia de la salvación y la de San Francisco, que se ha desarrollado en parte en ese lugar. En el ambiente de la citada capilla, bajo y poco iluminado, sentimos algo del recogimiento y del sobrecogimiento ante la fe multisecular, que en este lugar halló refugio y orientación. En tiempos de San Francisco, el terreno circundante era un bosque, era pantanoso y no estaba habitado. Francisco llegó a esta pequeña iglesia bastante en ruinas, que pertenecía a la abadía benedictina de Monte Subasio, en el tercer año después de su conversión. Del mismo modo como antes había restaurado con el trabajo de sus propias manos las iglesias de San Damiano y San Pietro, también lo hizo entonces con la iglesita de la Porciúncula, que estaba consagrada a Nuestra Señora de los Ángeles, en quien él veneraba a la Madre de toda bondad. El decaído estado de estas diferentes iglesitas debía presentársele como un triste signo del estado de la Iglesia en general. Francisco no sabía aún que, con la restauración de esos espacios de culto, se estaba preparando para renovar a la Iglesia viva. Pero justamente en esa capilla le llegó el llamado definitivo que dio forma a su misión, y fue la causa del surgimiento de la Orden de los Hermanos Menores, que por supuesto al comienzo no estaba pensada como una orden, sino como un movimiento de evangelización que debía congregar nuevamente al pueblo de Dios para la segunda venida del Señor. A Francisco le sucedió como en el siglo III a San Antonio de Egipto. Escuchó en la liturgia el Evangelio del envío de los 12 por parte del Señor, que recibieron la tarea de anunciar el reino de Dios, y debían para ello ponerse en camino, sin posesión alguna y sin seguridades de este mundo. Al comienzo, Francisco no había entendido bien el texto, de modo que se lo hizo explicar expresamente por un sacerdote. Entonces le quedó claro, esta es mi misión. Se quitó los zapatos, conservó solo una túnica y se puso en camino para anunciar el reino de Dios y la penitencia. A partir de entonces se le fueron uniendo compañeros que nuevamente como los 12 iban de un lugar a otro y anunciaban el Evangelio, que para ellos, como para el mismo Francisco, significaba alegría por el nuevo comienzo, alegría por la conversión, por el coraje de la penitencia. La Porciúncula se había convertido para Francisco en el lugar en que finalmente había comprendido el Evangelio, porque ya no lo rodeaba más con teorías y explicaciones, sino que ahora quería vivirlo al pie de la letra, y porque notaba que no eran palabras del pasado, sino palabras pronunciadas de forma totalmente personal para él. Por eso, entregó en la Porciúncula el hábito de la orden a Santa Clara, y al hacerlo, fundó la orden femenina que sostenía desde dentro con la oración la tarea evangelizadora de la rama masculina. Porciúncula significa pequeña porción, pequeño trozo de tierra. Francisco no quería tenerlo en propiedad, sino solo tomarlo en préstamo de los benedictinos para los suyos. Precisamente de ese modo, como edificio no propio, debía expresar lo propio y nuevo de su movimiento. Para su movimiento debían regir las palabras del Salmo 16, que en la antigua alianza expresaban el destino especial de la tribu sacerdotal de Leví, a la que no pertenecía tierra alguna, sino cuya única tierra era Dios mismo.
La porción de mi herencia y de mi copa eres tú, oh Señor. En delicias me cayeron las medidas y mi herencia me place. Como veíamos, la porciúncula es en primer término un lugar, pero a través de Francisco de Asís se convirtió en una realidad del espíritu y de la fe, que de alguna manera se afinca sensorialmente en el lugar y se convierte ella misma en lugar en que podemos entrar, pero con el que al mismo tiempo nos introducimos en la historia de la fe y de su fuerza siempre eficaz. Que la porciúncula no recuerde solamente una gran historia de conversión del pasado, que no represente una mera idea, sino que nos introduzca todavía hoy en la relación viva que existe entre penitencia y gracia. Tiene que ver esencialmente con la llamada indulgencia de la porciúncula, y que más concretamente se llama perdón de la porciúncula. ¿Qué hemos de imaginarnos basándonos en ese nombre? Según una tradición surgida, por supuesto, solo a finales del siglo XIII, Francisco de Asís visitó en julio del año 1216 al recientemente elegido Papa Honorio III en la cercana ciudad de Perugia para presentarle una inusual petición: que a todos aquellos que acudieran a la iglesita de la Porciúncula el Papa tuviese a bien concederles que, después de haber confesado sus pecados y haberse arrepentido de ellos, recibiesen el perdón completo de las culpas y penas que tuviesen de toda su vida precedente. El cristiano de hoy se preguntará qué significará un perdón semejante, cuando de todos modos se están presuponiendo el arrepentimiento y la confesión. Para entenderlo hemos de tener claro que en este tiempo, y a pesar de las modificaciones que habían sufrido, seguían actuando todavía elementos esenciales de la disciplina penitencial de la Iglesia antigua. Dentro de ella regía la convicción de que después del bautismo el perdón no podía garantizarse sin más con el acto de la absolución, sino que, como ya antes en la preparación al bautismo, exigía una verdadera transformación de vida, una elaboración interior del mal cometido. El acto sacramental debía estar asociado a un acto existencial, con una elaboración real de la culpa, elaboración que se denomina precisamente penitencia. El perdón no significa que tal proceso existencial sea prescindible, sino que conserva un sentido y es asumido. En tiempos de San Francisco se había popularizado como forma principal de esta penitencia dispuesta por la Iglesia en el contexto del perdón de los pecados, la imposición de una gran peregrinación a Santiago, a Roma y en especial a Jerusalén. El largo, peligroso y fatigoso camino a Jerusalén podía convertirse realmente para muchos en un camino interior, pero tenía también un efecto muy práctico, a saber, que las resultantes donaciones en Tierra Santa se habían convertido en la fuente más importante para el sostenimiento de la Iglesia y de los cristianos del lugar. No cabe asumir irreflexivamente una actitud negativa ante esta práctica. La penitencia adquiría con ella también un componente social concreto. Ahora bien, si, como relata la tradición, Francisco pide que todo esto pueda realizarse a través de una visita de oración al lugar santo de la porciúncula, estaba introduciéndose realmente algo nuevo, una cancelación de deuda, una indulgencia, algo que tenía que modificar necesariamente toda la práctica penitencial. Se puede entender perfectamente que los cardenales estuviesen disgustados por la concesión de esta petición por parte del Papa y preocupados por la atención de las necesidades de Tierra Santa, de modo que el perdón de la porciúncula se limitó primeramente a un día al año, el 2 de agosto, día de la dedicación de la pequeña iglesia. Pero cabe preguntarse, ¿podía el Papa hacerlo así tan simplemente? ¿Puede un Papa dispensar de un proceso existencial como el que constituía el contenido de la penitencia de la Iglesia? Por supuesto que no. Lo que representa una exigencia interior de la existencia humana no puede hacerse prescindible por medio de un acto jurídico. No se trataba de eso. A Francisco, que había descubierto a los pobres y la pobreza,
le importaban en su petición esos hombres sencillos y agobiados, que carecían de los medios o de las fuerzas para peregrinar a Tierra Santa. Esos hombres que no podían dar nada que no fuese vivir su fe, su oración, su disponibilidad y su pobreza a partir del Evangelio. En ese sentido, la indulgencia de la porciúncula es la penitencia de los agobiados, a quienes su vida ya les impone suficiente penitencia. Ahora bien, no cabe duda de que con ello se asociaba en general una interiorización de la idea de la penitencia, aunque por supuesto no es que faltara así sin más la necesaria expresión sensible, puesto que seguía requiriéndose la peregrinación a la sencilla y humilde iglesia de la Porciúncula, que en todo momento debía ser también un encuentro con la radicalidad del Evangelio, una experiencia que Francisco había asimilado en ese lugar. Es innegable que con la figura de la indulgencia que aquí estaba tomando forma paulatinamente, se vinculaba a sí mismo el peligro del abuso, como lo demuestra de forma suficientemente drástica la historia. Pero si al final solo quedaran en la memoria los abusos, habríamos caído en una desmemoria y una superficialidad, con que nos perjudicaríamos sobre todo a nosotros mismos. Como siempre, lo grande y puro es más difícil de ver que lo tosco y vil. Como es natural, no puedo extenderme aquí a exponer todo el tejido de experiencias y conocimientos que se desarrolló a partir del acontecimiento de la porciúncula. Solo quisiera tratar de extraer de él los hilos esenciales. Tras la concesión de esta indulgencia especial, se dio pronto otro paso en el desarrollo. Justamente a los hombres de fe sencilla y humilde se les planteó la pregunta: ¿por qué solo para mí? ¿No puedo acaso, al igual que en el ámbito de lo material, traspasar a otros lo que he recibido como regalo en el ámbito espiritual? La idea se orientaba sobre todo hacia las almas del purgatorio, a las personas que estaban cerca de uno, que le habían precedido a uno en su partida al otro mundo, y cuyo destino no podía serle a uno indiferente. Se sabía de las debilidades y faltas de los propios seres queridos, bajo las cuales tal vez se había sufrido. ¿Por qué no habría uno de preocuparse por ellos? ¿Por qué no intentar hacerles el bien más allá de la tumba, acompañarlos y acudir en lo posible en su ayuda, en el peligroso viaje del alma hacia el más allá? En este punto se halla en juego un sentimiento radical y primordial de la humanidad, que se ha expresado de múltiples maneras a lo largo de la historia entera de la humanidad, en los cultos a los ancestros y a los muertos. La fe cristiana no ha declarado esto como falso sin más, sino que lo ha purificado y lo ha hecho aparecer en su sentido correcto. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, tanto en vida como en muerte pertenecemos al Señor. Romanos 14:8. Eso significa que la verdadera frontera ya no es la muerte, sino la pertenencia o no pertenencia al Señor. Si le pertenecemos, estamos juntos a través de Él y en Él. Por eso, y esta era la lógica exigencia, hay un amor que trasciende la frontera de la muerte. Por eso la pregunta de si se podía traspasar algo de la fuerza regalada del perdón también al más allá recibió una respuesta positiva. Se podía per modum suffragii, en la modalidad del sufragio. La oración por los difuntos, que tenía vigencia desde siempre en la Iglesia, recibió así un nuevo empuje, y esa promesa fue la que, más allá de todos los abusos y malentendidos, hizo que la indulgencia se convirtiera en una gran invitación a la oración. En este punto, tengo que agregar que la indulgencia, originalmente vinculada al lugar de la porciúncula, fue extendida con el correr del tiempo, primero a todas las iglesias franciscanas y finalmente a todas las iglesias parroquiales para el día 2 de agosto. De mi juventud recuerdo el día de la porciúncula como una jornada de gran interioridad, de recogimiento en la recepción de los sacramentos y de oración en el recuerdo. En la plaza situada delante de nuestra iglesia parroquial reinaba ese día un silencio peculiarmente solemne. Sin cesar entraban y salían personas de la iglesia. Se sentía que el cristianismo es gracia
y que a ella se tiene acceso en la oración. Con total independencia de las teorías de la indulgencia, el día de la porciúncula se había transformado a nivel mundial en un día de fe y de una serena y silenciosa certidumbre en la confianza, de una oración que tenía especial certeza de ser escuchada, de una oración sobre todo por los muertos. Sin embargo, con el tiempo se desarrolló una idea que hoy en día podrá parecernos inicialmente extraña, pero que aún así encierra una verdad importante. Cuanto más se extendió la indulgencia como una intercesión por los demás, tanto más fue desplazándose hacia el primer plano otro pensamiento que fundamentó teológicamente esta nueva forma y que al mismo tiempo le dio desarrollo. La oración dirigida hacia el otro mundo trajo consigo espontáneamente la idea de la comunión de los santos y del intercambio espiritual de bienes. Me preguntarán qué quiere decir esto. ¿No se trata acaso de un mercantilismo religioso sin sentido alguno? La pregunta se agudiza si traigo a colación el hecho de que realmente se hablaba de un tesoro de la Iglesia, consistente en las buenas acciones de los santos. ¿Qué puede ser semejante cosa? ¿No debe responder cada uno por sí mismo? ¿En qué sentido me conciernen las eventuales buenas obras de otras personas? Preguntamos de este modo porque a pesar de todas las ideas socialistas, seguimos viviendo inspirados por el estrecho individualismo de la edad moderna. En realidad, sin embargo, ningún ser humano está encerrado en sí mismo. Todos vivimos unos de otros, no solo en lo material, sino también en lo espiritual y en lo moral. Aclarémoslo primero desde una perspectiva negativa. Hay personas que no solo se destruyen a sí mismas, sino que corrompen también a otros y dejan tras de sí fuerzas destructivas que afectan negativamente a generaciones enteras. Pensemos en los grandes líderes negativos del siglo XX y nos daremos cuenta de cuán real es esto. La negación de unos se convierte en una enfermedad contagiosa que arrastra a los demás. Pero gracias a Dios, este hecho no se da solo en lo negativo. Hay personas que, por decirlo así, dejan tras de sí un superávit de amor, de sufrimiento llevado y superado, de pureza y de verdad, un superávit que alcanza y sostiene también a otras personas. Realmente existe la representación vicaria en lo más íntimo de la existencia. El misterio entero de Jesucristo se basa en ella. Ahora bien, en efecto, se puede decir que tal cosa existe, pero el superávit del amor de Cristo es suficiente. No hace falta nada más. Él solo redime, y todo lo demás sería una arrogación indebida, como si con nuestra finitud pudiésemos agregar algo a la infinitud de su amor. Es verdad, pero no lo es del todo, porque la grandeza del amor de Cristo implica también que Él no nos deja en la condición de receptores pasivos, sino que nos incorpora su actuación y su sufrimiento. El célebre texto de la carta a los Colosenses lo dice: voy completando en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo. Colosenses 1:24. Pero querría hacer referencia todavía a otro texto del Nuevo Testamento, en el que según me parece se expresa esto de una forma magnífica. El Apocalipsis de Juan habla de la esposa, la Iglesia, en la que se representa en general a la humanidad redimida, mientras que la ramera Babilonia aparece vestida con adornos jactanciosos y con todo lo caro y dispendioso. La esposa solo lleva una vestidura sencilla de lino blanco, por supuesto, hecho de tela de lino fino, visus, especialmente puro y resplandeciente, muy precioso. Sobre esta vestidura dice el texto: el lino significa las obras buenas del pueblo santo. 19:8. En la vida de los santos se teje el lino blanco, resplandeciente, que es la vestidura de la eternidad. Pero hablemos sin imágenes. En el ámbito espiritual, todo pertenece a todos. No hay propiedad privada. Lo bueno del otro se hace mío y lo mío se hace suyo. Todo viene de Jesucristo, pero como pertenecemos a Él, también lo nuestro se hace suyo y adquiere fuerza de redención. Esto es lo que se quiere significar con la expresión del tesoro de la Iglesia.
de las buenas obras de los santos. Rezar la indulgencia significa entrar en esa comunión espiritual de bienes y ponerse a disposición de ella. El giro en el concepto de penitencia que se inició en la Porciúncula ha llevado de manera consecuente a este punto. Tampoco en lo espiritual vive nadie para sí mismo, y la preocupación por la salvación de la propia alma solo se liberará del miedo y del egoísmo si se convierte en preocupación por la salvación de los demás. De este modo, la porciúncula y la indulgencia allí surgida es un encargo, el de colocar la salvación del otro por encima de la mía, y justamente de este modo encontrarme también a mí mismo. No preguntar más, ¿me salvaré?, sino, ¿qué quiere Dios de mí a fin de que otros se salven? La indulgencia remite a la comunión de los santos, al misterio de la representación vicaria, a la oración como camino hacia la unificación con Cristo y con sus sentimientos. Él nos invita a intervenir en el tejido de la vestidura blanca de la nueva humanidad, que justamente en su sencillez es la verdadera belleza. Con la indulgencia sucede por fin como con la iglesia de la Porciúncula, del mismo modo como nosotros tenemos que atravesar la frialdad un tanto chocante del gran edificio para encontrar en el centro de la misma la humilde iglesita que toca nuestro corazón. Así también tenemos que atravesar los tortuosos caminos de la historia y de las ideas teológicas, hasta lo totalmente simple, hasta la oración con que nos dejamos caer en la comunión de los santos, a fin de obrar con ellos en el acrecentamiento del superávit del bien frente a la aparente omnipotencia del mal, sabiendo que en última instancia todo es gracia.